En esta lección veremos las opciones que tenemos en Excel para trabajar con varias hojas en un mismo libro. Veremos cómo desplazarnos por las hojas, cómo insertar o eliminar hojas, cómo cambiar el nombre a las hojas, cómo moverlas o copiarlas, así como también cómo trabajar con fórmulas cuando las referencias están en hojas distintas. Vemos en primer momento cómo podemos desplazarnos por las distintas hojas de un mismo libro de Excel. Para ello, accedemos a la barra de selección de hojas que tenemos situada en la parte inferior izquierda de la pantalla. Desde aquí podemos acceder a cada una de las hojas de Excel haciendo clic sobre la pestaña correspondiente. Si tenemos muchas hojas en nuestro libro de Excel, es posible que no veamos todas las pestañas. Por eso en la parte izquierda tenemos unos botones de desplazamiento de etiquetas. Estos botones nos permiten movernos a la primera hoja, a la hoja anterior, a la hoja siguiente y a la última hoja. Si lo que queremos es insertar una nueva hoja de cálculo, tenemos varios métodos para hacerlo. Podemos hacer clic en insertar hoja de cálculo en la misma barra de selección de hojas, o podemos desplazarnos a la ficha inicio de la cinta de opciones en el grupo celdas, hacer clic en insertar y a continuación en insertar hoja. O también podemos pulsar con el botón derecho del ratón en una de las pestañas de la hoja de cálculo situada en la barra de selección de hojas y a continuación hacer clic en insertar. Los métodos para eliminar las hojas son muy similares. Seleccionamos la hoja u hojas de cálculo que queremos eliminar. Si accedemos a la ficha inicio de la cinta de opciones del grupo celdas, hacemos clic en eliminar y a continuación eliminar hoja. O también podemos hacer clic con el botón derecho del ratón en la pestaña de la hoja de cálculo que queremos eliminar en la barra de selección de hojas y a continuación hacer clic en eliminar. En estos casos, cuando eliminamos una hoja, si la hoja tiene información, evidentemente esta información se perderá. Otra opción para trabajar con las hojas es cambiar el nombre que se visualiza en las distintas pestañas. Si pulsamos con el botón secundario del ratón, con el botón derecho, en la ficha de la hoja cuyo nombre queremos cambiar, podemos hacer clic en la opción cambiar nombre. Pero en el caso de cambiar el nombre a una hoja, quizás lo más sencillo sea simplemente dar doble clic a la pestaña de la hoja, con lo que editamos el nombre y podemos modificarlo. Veamos ahora cómo mover o cómo copiar hojas. Y para esto podemos usar dos métodos. Vamos a ver el primero. Nos situamos sobre la ficha de la hoja que queremos mover o copiar y pulsamos el botón derecho del ratón. Seleccionamos ahora la opción mover o copiar. Accedemos a un cuadro de diálogo, que nos va a permitir realizar esta acción. También podemos acceder a este cuadro de diálogo si pulsamos en la opción mover o copiar de la ficha inicio, grupo celdas, el menú formato. Pues bien, en el recuadro que aparece pulsamos en la flecha de la lista desplegable al libro para elegir el libro de trabajo donde queremos copiar o donde queremos mover la hoja. Si queremos mover la hoja a un libro distinto, ese libro tiene que estar abierto en Excel en este momento. En el recuadro antes de la hoja seleccionamos dónde queremos situar la hoja copiada o la hoja que vamos a mover. Ahora, para diferenciar si queremos mover o copiar la hoja, tenemos abajo una casillita, un checkbox. Si no marcamos esta casilla, lo que haremos es mover la hoja. Si la marcamos, pues evidentemente estaremos haciendo una copia. Y finalmente pulsamos el botón aceptar. Este sería el primer método para mover o copiar hojas. Un segundo método. Nos situamos en la ficha de la hoja que queremos copiar. Pulsamos la tecla control del teclado y ahora manteniéndola pulsada damos clic sobre la etiqueta de la hoja a copiar y la arrastramos hasta la posición donde queremos copiarla. Una vez situados allí, soltamos el botón del ratón y la tecla control. Si lo que deseamos es mover la hoja
usaremos este mismo método pero sin pulsar la tecla Control. Es decir, simplemente daremos clic sobre la etiqueta de la hoja que queremos mover y la arrastraremos hasta el lugar que deseemos. Otra opción interesante para trabajar con las hojas es poderlas ocultar o mostrar. En primer lugar, seleccionamos la hoja u hojas que deseemos ocultar. Y si accedemos al grupo celdas de la ficha inicio, hacemos clic en la opción Formato. A continuación en Ocultar y mostrar, Ocultar hoja. También podemos ocultar la hoja si pulsamos con el botón derecho del ratón en la pestaña de la hoja de cálculo que queremos ocultar en la barra de selección de hojas. Y en el menú contextual pulsamos en la opción Ocultar. En el caso de tener alguna hoja de cálculo oculta que queramos mostrar, podemos acceder a la opción Mostrar hoja tanto al pulsar el botón derecho en el menú contextual que nos aparece, como también en la ficha inicio, menú Formato, del grupo de opciones celda, la opción Ocultar y mostrar. Podemos agrupar las hojas de cálculo de un libro, es decir, seleccionar varias hojas a la vez. Para ello, nos situamos en la primera hoja que queramos agrupar, en la barra de selección de hojas, pulsamos la tecla Control y manteniéndola pulsada seleccionamos el resto de las fichas de hojas que deseemos. De esta manera tendremos seleccionadas o agrupadas todas las hojas. Así, al agrupar las hojas, podremos moverlas, copiarlas, ocultarlas, podemos realizar acciones sobre todas las hojas seleccionadas. Y otro detalle interesante, cuando las hojas están agrupadas o seleccionadas, lo que escribamos en la hoja activa, en la hoja que se visualiza, ya sean datos o fórmulas, lo veremos reflejado también en todas las hojas agrupadas. Si queremos desagrupar las hojas, simplemente pulsamos el botón derecho del ratón sobre las fichas de las hojas en la barra de selección de hojas y clicamos la opción Desagrupar hojas. Por último, veamos cómo se puede trabajar con fórmulas con referencias de varias hojas. Para hacer referencia a una celda que esté situada en otra hoja, simplemente tenemos que añadir antes de la referencia de la celda o del rango el nombre de la hoja seguido por un signo de exclamación cerrada. Es decir, por ejemplo, hoja 1, signo de exclamación, A1, haríamos referencia a la celda A1 de la hoja 1. En el caso de que el nombre asignado a la hoja tuviera espacios, es decir, fuera más de una palabra, habría que escribir dicho nombre entre comillas simples. De todas maneras, cuando hacemos referencia a una celda, en una fórmula, usando el método de clicar con el ratón, este nombre aparecerá automáticamente. Veamos un ejemplo. Imaginaos que estamos en la hoja 1 y queremos hacer la suma de un dato que tenemos en la hoja 2 y otro dato que tenemos en la hoja 3. Así escribimos los datos, hoja 2 y en la hoja 3. Y ahora nos vamos a la hoja 1. Como queremos hacer una fórmula, empezamos con el símbolo igual y ahora queremos seleccionar la primera de las celdas. Pues simplemente cambiamos de hoja y la seleccionamos. Si nos fijamos ya aparece su nombre, incluido también el nombre de hoja. Escribiríamos el símbolo más y ahora seleccionaríamos la segunda celda. Nos vamos a la hoja 3 y seleccionamos la celda. Finalmente, como hemos concluido la fórmula, sin cambiar de hoja, pulsaremos Intro para indicar que hemos acabado la fórmula. Automáticamente nos vuelve a la hoja 1, vemos el resultado de la fórmula y si editamos la fórmula veremos que tenemos los nombres bien escritos. En cada una de las referencias de celda viene indicado el nombre de la hoja a la que pertenece.
Así hemos visto las diferentes opciones que tenemos en Excel para trabajar con distintas hojas. Ya veis, la mayoría de opciones las podemos realizar directamente sobre la barra de selección de hojas. Y también hemos visto cómo trabajar con fórmulas cuando las celdas se encuentran en distintas hojas.